Hola amigas y amigos de Puerto Varas, la provincia de Yanquihue y toda la región de los lagos. Les saludamos aquí con nuestro concejal Antonio Jón, nuestro amigo Patricio por allá, En los en controles. los controles y descontroles, y por aquí el senador Carlos Ignacio Kuchel. Bueno, Antonio, un saludo. Bueno, un saludo a todos quienes nos están escuchando hoy día. La verdad ha sido una semana bastante intensa y hartos temas de los cuales conversar. La verdad el espectro y panorama político ha cambiado harto después de las elecciones de este domingo. Así que respecto a ese tema también tenemos un invitado bien especial que va a estar por contacto telefónico, el cual es Pancho Orrego, que es de Renovación Nacional, que estuvo hace un tiempo con nosotros en el programa y que es panelista del programa Sin Filtro. Así que tendremos un contacto telefónico para analizar la contingencia, pero primero nos vamos a ir a los temas locales, a los temas regionales, a los temas legislativos, para comentar y hablar un poco de las últimas sesiones del Senado, para preguntarle sobre la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Usted, senador, participó y recibió al ministro Juan Carlos Muñoz, quien dio a conocer el plan de solución para contratos de conectividad marítimos y lacustre para la región de los lagos. ¿Podría comentarnos un poco sobre esa reunión que se sostuvo? El tema del transporte marítimo, lacustre y fluvial en nuestra región es fundamental, especialmente al sur de la provincia de Yanquihue y de Chiloé, y poquito en Palena, en Chaitén. Y en el caso nuestro, la preocupación era el plan de barcazas para Chile, que funciona en el canal Yal, que es el que permite ir a Puqueldón en la isla de Lemuy, Ya. el del canal Caleta La Arena, Caleta Puelche, que Ujú. atraviesa ahí en el estuario de Reloncaví, y en el lago Tahuatahua. Y los aumentos que han habido de presupuesto y que debieran haber en cada uno de estos casos, porque, bueno, por todas partes está cueteando, como digo yo, la inflación. Entonces, los recursos no alcanzan, quedan abandonadas las licitaciones, las concesiones, y también hay una mala organización, no de ahora, sino que desde siempre, de la coordinación en beneficio del Estado de todos los fondos que se destinan a transporte, transporte escolar, transporte agrícola de insumos y también de pasajeros. Eh, bueno, en este caso son de naves que permiten trasladar vehículos, pero también se trasladan cargas, fertilizantes, alumnos los fines de semana cuando van internados, etcétera, etcétera, profesores, en fin. Y bueno, eso se ha aumentado en una forma, a mi juicio, razonable, pero nosotros, bueno, ahora ya se sabe que el próximo año 24 se hace el censo, Ujú. que es una cosa de la que hemos llorado bastante Sí. porque los censos se hacían cada 10 años, el año 70 80 pero después se cambió al 82, 92, 2002, en fin, y ahora vamos ya en el 2024. Nos fuimos corriendo, en este caso, por la pandemia. Bueno, viene el censo y aquí en el transporte de barcaza también se ve el aumento explosivo de la cantidad de vehículos. Mm. Entonces las barcazas no dan abasto, tenemos tacos en verano, y ahora con el censo vamos a ver cuántos pares son tres moscas, cuántos somos en la región, cuánto hemos crecido y los espacios que hay que abrir a ese crecimiento, que lo hemos tocado varias veces aquí en el programa, y eso lo vamos a tener claro, espero yo, que a fines del próximo año. Porque ya encuesta, que era lo que yo he pedido siempre estos años, ya no se va a hacer, pero viene el censo. Sí. Eso es lo que te puedo contar, y después otro tema interesante que me ha tocado participar es el tema del litio y la política fiscal. Es un tema. Claro, y en parte también el tema de las ISAPRES, en todo atrasado, en todo pasó un año, en todo mirando para la pared, mirando las nubes, mirando las moscas, no sé, oye. Es bien, a ver, fallas de gestión, fallas de anticiparse, que lo hemos mencionado otras veces. Eh,
y mal planteadas las cosas, en fin, porque nos pillan los plazos. Bueno, otra preocupación grande que tengo es este tema de las concesiones, la concesión de la Ruta 5 que vence el 2025 y desde ya hay que preparar todas las rutas paralelas que vamos a tener que tener de aquí en adelante para que no nos acusen y no nos digan que estamos desviando tráfico y el gobierno tenga que pagar compensaciones. Todo eso hay que hacerlo antes, pero yo veo que la gente no lo está haciendo. Yo veo que son flojos. Y a mí solamente yo puedo reclamar, porque no estoy en el gobierno. Y cuando estuve en el gobierno también reclamaba, pero estábamos lejos de las fechas y habían otras prioridades. Pero ahora las fechas se nos vienen, todo tipo de fechas, porque siempre hay cosas que están cumpliendo. Sí, son ciclos Ciclos, que empiezan, claro. terminan y uno tiene que estar atento Y antes de que nosotros termine. somos representantes de los intereses de la población, que al final son los intereses de Chile, porque no podemos subir impuestos a cada rato. Si no, al final la vaca no da tanta leche. Y lamentablemente la gente más humilde es la que más le cuesta pagar Así el es, impuesto. así es. Y si no se paga el impuesto, llamémoslo razonable, se paga el impuesto de inflación, que es el peor de todo. Y es el impuesto que hoy día estamos pagando. Sí, así. Por la peor política pública que hemos tenido en los últimos 50 años, que es el retiro de los fondos provisionales. Un reventón inflacionario. Ha sido complejo. Y eso tiene que ver con esto, el aumento de las tarifas, el aumento de los subsidios en los canales. Pues nada alcanza ya. Claro. Así que en eso estuvimos, Antonio. Qué difícil, porque Es al final, muy difícil. o sea, es que cuando ocurrió esta situación de los retiros, la verdad, pocos dimensionaron, y los que sí dimensionaban no los escuchaban o no los entrevistaban No en querían prensa. escuchar porque era una verdad amarga y la gente se queda con lo dulce inmediato. Y ahí es donde el populismo genera un daño real. Claro, y la gente vota, voy a decir una exageración, quizás después me voy a arrepentir, vota al cohete. Tú ves lo que nos está pasando en Chile con ahora el tema constituyente. Se votó por reformar la constitución, bueno, tú y yo estuvimos en el pedacito de los que estábamos, 20% que encontrábamos que la constitución estaba bien. Sí, Pero bueno, entramos en esto, rechazo en de fin. entrada, rechazo de salida. Claro, entramos en esto y estamos ahora y la gente más inesperada, porque nadie podía imaginarse que los republicanos van a redactar la constitución. ¿Te fijas? Eso para mí es súper cómodo y agradable, pero es un desafío enorme. Pero, ¿quién decidió eso? La población. La población se bandea con sus votaciones de la forma más inesperada. Entonces exige mucha responsabilidad de la parte política. Y porque la población también a veces premia a los irresponsables. A los responsables de los retiros de los fondos previsionales que provocaron toda esta inflación, la carestía que estamos viviendo, los premiaron con el gobierno. Sí. Y ahora los castigan. Entonces, a veces a mí me molesta un poquito la forma en que se comporta la población. Y bueno, este programa se llama Cultura y Política y tratamos de tener una visión de largo plazo y no solamente del incidente, de la coyuntura, de la circunstancia. Tenemos que ver hacia adelante, hacia atrás, largo en el tiempo, como miran los abuelos, no como miran los papás o como miran los niños, sino que como miran los abuelos, los bisabuelos, y mirar para los lados, qué pasa en otros países con cosas parecidas o qué ha pasado en la historia. Todo esto se conoce, ha sido estudiado y también en la teoría, yo siempre hablo de la teoría y de la historia, porque la teoría te dice cosas y explica por qué han pasado tales o cuales cosas en la historia. Y que son cíclicas todas. A veces son cíclicas porque cada generación tiene que tener su cuetazo. El ecosistema cambia a esa sociedad la vuelve a cambiar y la nueva generación es distinta. Claro, Y se va viene una repitiendo. generación que se saca la mugre y dice no quiero que mis hijos se saquen la mugre y sale una generación como descansada que desconoce O que piensa el que valor merece de las todo. cosas, claro, que merece todo gratis. O que la vida le debe. Claro, un caso extremo es el caso, para mi gusto, de Argentina, o bueno, de Venezuela, mejor ni de Venezuela ni hablar, pero en el caso de Argentina,
6 millones de personas tienen que mantener a 20 millones, a 26, porque se tienen que mantener a sí mismos más. Entonces, a eso ojalá que no lleguemos en Chile. Y eso se hace con billetes falsos. Sí, Argentina pues, está con una una emisión inflación, monetaria. claro. Bueno, una de las cosas que uno ha estado viendo en prensa también, como comentan en otros programas, las entrevistas de Mochati o de repente Fernando Villegas, cuando hablan de que ya como que se hizo popular el verbo o el adjetivo, el estingo, estingazo, como la actitud de ser avasallador cuando tienes la pelota de tu lado. Y eso es, creo yo que algunos pensaban que probablemente apenas salió este número de republicanos para escribir la constitución que se iban a subir al carro de la victoria y iban a hacer algo parecido, pero han sido súper mesurados. Mm, La verdad se aprendió del error de esas palabras que generó Stingo realmente causaron sí. resquemor. Bueno, eso es tan viejo como el hilo negro, como andar a pie, como decía mi mamá. Eh, en el arte de la guerra, Sun Tzu dice que la victoria y la derrota son dos mentiras. Y ahora estoy justamente leyendo a Nabokov, que es un escritor ruso fantástico, que hizo unas clases sobre el Quijote, que es interesante, un ruso que analiza el Quijote. Y en el caso del Quijote, las dos cosas grandes que menciona es victoria y derrota. Porque Don Quijote tenía derrotas que creía que eran victorias o victorias que eran derrotas. Tenía una confusión y siempre un sueño, una ilusión. Y se ilusionaba con las derrotas y las victorias y seguía peleando. Y era un hombre frágil. Solo, bueno, y Sancho también, solo tenían su entusiasmo, su ilusión. Eh, bueno, por eso es que Miguel de Cervantes y Saavedra, Don Quijote, son cosas impresionantes que tenemos que seguir leyendo 500 años después del siglo de oro español. Bueno, estamos hablando de cultura. eh, Kant y Schopenhauer aprendieron español solamente para leer la literatura del siglo de oro español, que va de 1500 a 1600 más o menos. Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, etcétera, que son pocos. Y nosotros las tenemos al alcance de la mano con nuestro idioma. No tenemos que aprender ningún idioma para leerlo, incluso en su forma original, y no lo hacemos. Y ahí está casi toda la sabiduría, para mi gusto, de la filosofía alemana. Está en los grandes escritores, filósofos, literatos. Según Nabokov, la novela parte con el Quijote. En fin, eso es la cultura y nosotros tenemos esa cultura casi que gratis y no la valorizamos. Y los libros de los escritores del siglo de oro valen 600 pesos, 700 pesos, 1200 pesos y nadie los compra. Ya, Sí, ¿no? ya. Entonces, yo por eso insisto en la conveniencia o en la necesidad de revisarnos nosotros por dentro, comparar nuestra propia vida, comparar la vida de nuestros antepasados y también tratar en lo posible de ver a distancia qué le va a deparar la vida a nuestros hijos y nietos. Y por ahora, esta generación y este frente amplio con los comunistas están endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos a vista y paciencia del desconocimiento de la población de los chilenos, que ahora parece que despertaron, no sé por cuánto tiempo está despertar, no se vayan a caer de nuevo. Bueno, como lo habíamos anticipado, tenemos ya por contacto telefónico a Pancho Orrego. Bueno, ya di todas sus credenciales al principio del programa. Don Pancho Orrego, ¿cómo le va? Estoy acá con el senador Carlos Ignacio Kuchel en la radio gratísima 97.7. ¿Cómo está, concejal? Un abrazo tremendo a la distancia, a todos los vecinos que nos están escuchando ahí en la región de los lagos y en particular a mi querido senador, el socio Kuchel. Qué bueno volver a poder conversar con ustedes después de estas vueltas que nos hemos dado en Chile, ¿no? Hola Pancho, un gusto en saludarte y escucharte. Te veo casi todos los días, si no en la televisión, en YouTube o por cualquier parte en TikTok. Mientras no termine soñando conmigo, senador, está todo bien. No, lo veo difícil. Bueno, Pancho, estábamos hablando sobre
el Chile del hoy, el Chile que cambió después de estas elecciones, sobre cómo eventualmente estuvimos repasando desde el estallido social, desde los retiros, desde la inflación, desde cómo al final las personas que lo hicieron mal terminaron siendo beneficiados con un gobierno y que hoy día este mal gobierno terminó repercutiendo en un voto antigobierno y quienes no querían escribir una nueva constitución son los que hoy día van a redactarla. Sí. Parece una Hemos serie pasado por... parece una serie con un buen guión. Mira, no sé si se acuerdan ustedes dos, pero cuando asumió el presidente Gabriel Boric la presidencia de la República, se anunció por parte de Netflix que se iba a realizar una serie respecto de este gobierno y de convención. Bueno, llevamos hartos capítulos, hartas temporadas, y sin duda la que estamos viviendo ahora, a contar del día 7 de mayo, con lo que fue la elección de fin de semana, es de los más llamativos que podemos ver. Entonces, ¿cómo cambió Chile y cómo volvió a cambiar después de la elección del día 7 de mayo? Esa es una lección que tenemos que sacar, porque siento yo que el pueblo de Chile sí salió a manifestarse el día 7 de mayo en contra de este gobierno en particular. Entonces, gran parte de los resultados de este día domingo se explican por la falta de capacidad del presidente de la República, Gabriel Boric, de poder conducir un gobierno hacia un objetivo concreto. La gente hoy en día está descontenta con este gobierno y se vuelve a manifestar con mucha claridad que el chileno común y corriente no comulga con las ideas que ha impulsado el Frente Amplio y el Partido Comunista estos últimos 7 años, 10 años, te diría yo. Entonces, lo que estamos viendo, al menos en particular el día 7 de mayo, fue una reacción, porque no nos olvidemos que toda acción siempre va a generar una reacción. Y cuando tú tienes un movimiento revolucionario, refundacional, que quiere modificar las instituciones, que se ha hecho cargo de criticar toda la construcción del país de los últimos 30 años, encabezado por los chicos de Convergencia Social, de Revolución Democrática. Yo estoy pensando particularmente en Gabriel Boric, en Giorgio Jackson, en Camila Vallejo, en Carlos Cariola, en Diego Ibáñez, en Constanza Martínez, en los líderes históricos del Frente Amplio y del Partido Comunista, como la Camila Vallejo también. Uno dice, bueno, acá ese discurso que fue muy duro y que prendió mucho a contar de octubre del 2019, no le ha traído nada bueno a Chile. Pero no hay ningún resultado positivo que se haya mejorado en indicadores cuantitativos respecto del 2019 a la fecha. No hay ningún resultado positivo desde que el Frente Amplio y el Partido Comunista emergen en la escena política, yo te diría desde el año 2010 en adelante. No hay ninguna mejora en materia educativa, no hay ninguna mejora en materia económica, no hay ninguna mejora en materia de empleabilidad, de crecimiento, de desarrollo, de ampliación del PIB, de generación de más derechos sociales. Entonces, todo el discurso de falsas promesas, realismo mágico que impulsaron estos muchachos, decantó en que son puras promesas vacías. Y eso la gente lo empezó a ver. Pancho, y por delante el horizonte se ve oscuro, vienen grandes olas, grandes tempestades. En salud, no sé cómo vamos a salir del tema de las ISAPRES. Se consumió todos los plazos, bueno, la Corte Suprema, en fin, los pronunciamientos tan extraños, los plazos, el tiempo. A última hora presentan un proyecto insuficiente y nos vamos a estrellar, se piden otros plazos, nos vamos a estrellar con este y con los otros plazos. En salud, en educación otro tanto. La gente en primero básico ya no sabe leer, en cuarto básico los que saben leer no entienden lo que leen. Eso es educación. En trabajo tenemos 400.000 empleos menos de los que debiéramos tener si es que trabajar el 58,y tanto% de la población que debe trabajar. Y gran parte de eso informales. ¿Cómo vamos a mejorar la previsión? En fin, todo por delante complicado y seguimos aumentando la deuda pública, interna y externa. Realmente, bueno, yo me alegro que Chile haya despertado y mi postura es que tenemos que colaborar tanto con las autoridades de gobierno como con el Partido Republicano. Yo soy senador de la misma línea. Yo soy de aquellos que piensan que este fin de semana lo que ganó fueron las fuerzas de rechazo que se habían consolidado el día 4 de septiembre. Fueron aquellos que defendían el sentido común. Somos aquellos ciudadanos que respetamos los últimos 30 años. Entonces, el día 7 de mayo, este domingo pasado, ganó Chile.
Y gana Chile porque las ideas que nosotros impulsamos, ya sea desde Chile Vamos, que es la casa política a la que nosotros pertenecemos, o ya sea de republicanos, son las ideas de la libertad, de las sociedades libres, del crecimiento, del emprendimiento, del respeto a la persona, a la familia, a los cuerpos intermedios, de un Estado eficiente y chiquitito. Esas ideas ganaron este fin de semana y eso no lo podemos olvidar. Que hoy día republicanos sea la vanguardia dentro del sector es indudable. Tuvieron un excelente resultado electoral, logran 23 consejeros de 50 elegirse, casi la mitad del consejo pasa por sus manos. Y nosotros aportamos con otros 11 consejeros que nos permiten construir una mayoría que va más allá del simple número del guarismo 30. Estamos en 34. Entonces, la ciudadanía optó por un proyecto político que no era el del gobierno. Por eso yo siempre quiero cerrar con ese punto. Primero, la ciudadanía le dijo que no a las ideas del Frente Amplio y del Partido Comunista el 4 de septiembre. Y le dijimos no a ese proyecto refundacional, le dijimos no a todo ese impulso revolucionario, le dijimos no a Gabriel Boric. Y siguieron insistiendo. Fíjate, Pancho, que Pancho políticamente en el gobierno está quedando con representación el Partido Comunista. Sí, pues. Y hay que ser acá transparente. El partido que más votos saca de la coalición de gobierno es el Partido Comunista, 750.000 votos. Claro. Y lo sigue un poquito más abajo el Partido Socialista con 600 y algo. Y después viene Convergencia Social y Revolución Democrática. Entonces, pero la democracia cristiana, el PPD, desaparecieron. No, cero consejeros. Y de los 16 que obtiene el oficialismo, 6 de ellos son del Partido Socialista y solamente 2 del Partido Comunista, porque sacaron muchos votos, pero los sacaron en Santiago. Claro. Y como teníamos un sistema que no es proporcional a rajatabla, sino que está diseñado para que las regiones tengan mayor representatividad que Santiago en atención a la población que hay. No, eso está muy bien. Es una decisión política que se toma en un momento y son las reglas del juego. Y esa parte me gustaría mantenerla. Sin duda, sin duda, a mí también. Pero acá de fondo, senador, efectivamente estamos viendo que este gobierno fue plebiscitado nuevamente el 7 de mayo y volvió a perder. Y tiene que entender que sus ideas son las que pierden. Y usted me pone sobre la mesa 4 temas que son temas fundamentales porque son los temas de que este gobierno siempre habló. Los famosos derechos sociales. Y usted me habló de educación, de salud, de vivienda y de pensiones. Y en los 4 tenemos peores indicadores. Y en los 4 estamos en riesgo con el modelo actual por culpa de estos muchachos que quieren cambiarlo todo. Entonces, cuando usted me habla de salud y me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con la ISAPRE? Yo le digo a la ciudadanía que nuestra preocupación como políticos tienen que ser aquellos cotizantes. Son los pacientes la preocupación, sin duda. Sí. Pero acá hay un gobierno que tiene un fallo que se emite en diciembre del año 2022 que le fijó un plazo de 6 meses para poder cumplir ese fallo. Y en 6 meses, 21 días antes de que termine el plazo, recién vienen a presentar una ley corta para ver cómo las ISAPRES van a poder responder con estos $1.400.000. Una ley corta y pidiendo un plazo largo. No, y una ley corta que lo que hace en la práctica es decir, si se aprueba esta ley, cada una de las ISAPRES me va a presentar a mí, como Superintendencia de Salud, un plan en el plazo de 6 meses, el cual luego va a ser evaluado en otros 6 meses más, para que después en 30 días más yo le autorice 1.400 millones de dólares. Imagínate cómo se van esos intereses a las nubes. No, y en UF. Que no claro, se me olvide. Entonces, yo creo que no tiran ni un número, por eso no calculan y quedan atrapados en los toboganes. Es que esa es la mejor representación gráfica de un gobierno que no logra avanzar, que queda atrapado, que está atrapado dentro de sus malas ideas. Porque ya pensar en que tú te puedes tirar con 37 años dentro de un tobogán es porque no estás pensando. Y sí, pues los toboganes son para niñitos de 10 años máximo. Claro. Entonces, ahí estamos, y no solamente ahí, usted decía, en salud tenemos un problema, claro. En vivienda tenemos otro problema porque tenemos un déficit de 650.000 viviendas. No parten las nuevas viviendas, no parten. Aquí en la región lo que se ha entregado son las del gobierno anterior y lo que parte es, yo calculo 1/3 porque tampoco te dan la información. Calculo, por ejemplo, sé que no tiene nada. Menos ha entregado viviendas de los últimos 10 años a un promedio de 2.000 y fracción, cuando todos los gobiernos anteriores entregaban un promedio de 3.000 y fracción por mes. Ya, entonces, y la vivienda es el sector que más empleo genera. Entonces, ¿qué va a pasar con el empleo? Claro, y ahora estamos, y seguimos dando vueltas. Usted también me mencionaba educación. ¿Qué pasa? Tenemos 50.000 estudiantes que están fuera del sistema educacional porque el ministerio no los encuentra o porque no hay matrícula. Yo estuve
Yo recorrí el país completo desde Arica a Punta Arenas acompañando a candidatos de Chile Vamos. Y estuve precisamente en la región de Los Lagos acompañando a Belén Sotelé, que fue una muy buena candidata. Lamentablemente no pudo triunfar en las elecciones. Pero también estuve en el norte, y en el norte estuve acompañando, por ejemplo, a Romina Terraza de Iquique, me tocó estar en Alto Hospicio. Y en Alto Hospicio me va a creer usted que habían 3.000 estudiantes sin matrícula porque el Estado no era capaz de otorgar esa matrícula. Oye, y te impiden que los particulares creen nuevos colegios. Exacto, porque Por esta ley contra el lucro que se llama, que es contra el logro. Y hay un límite que establece que cuando no haya la suficiente matrícula, es el Estado el prioritario. Después puede entrar el privado. Entonces, ellos no creen en los sistemas mixtos. Ellos no creen en la iniciativa individual. Ellos no creen que el Estado puede trabajar de la mano con los privados. Ellos no creen que son las familias las que toman las decisiones. Ellos creen en una visión estatal. Y es lo que a ellos les gusta. Pancho, mira los resultados hoy, de todas las empresas estatales en Chile, hoy, que son el modelo. Todas peor gestionadas que las privadas. ¿Cómo está ENAP? ¿Cómo está ENAMI? ¿Cómo está Correos de Chile? No, las empresas están mal, los chilenos estamos mal, pero los ejecutivos que despiden por 350 millones de indemnizaciones, ellos están muy bien, pero después encima los recontraron. No, si son un lujo de gobierno. De verdad, muy mal gobierno. Sí. Bueno, nuestro programa acá se llama Cultura y Política, entonces tratamos, como digo yo, de mirar con los ojos de los abuelos o bisabuelos y tratar para atrás y para adelante con los ojos de los nietos y los bisnietos, que son los que tienen que pagar la cuenta que estamos juntando ahora en los apretones del tobogán de las malas políticas públicas. Senador, usted me ponía otros dos temas sobre la mesa también. Y me hablaba un poquito del país que le vamos a dejar a nuestro hijo. Entonces, cuando yo hago política y cuando yo me planteo la posibilidad de ser un actor más dentro del mundo de la política, lo que yo estoy buscando es bien común. Eso es lo que me mueve en política y lo que debería mover a cualquier político. Y intentar entregarle a nuestro hijo... Que mañana sea mejor que hoy. Yo quiero entregarle a mi hija un mejor país del que mis papás me entregaron a mí. Y quiero entregarle a mi hija más oportunidades de las que mis papás me entregaron a mí. Y yo veo que todos los indicadores son peores en estos últimos 10 años desde que estos muchachos del Frente Amplio están en política. Todos los indicadores van a la baja, no hay ninguno que te pueda subir. Tú me hablabas del desempleo, 27% de desempleo en este país, o sea, de empleo informal. 27%, esos son 2.7 millones de trabajadores que están al margen del sistema. Y 400 personas, un poquito más, que no han salido a buscar trabajo. Cuando esas personas salgan a buscar trabajo y aparezcan como desempleadas, ahí quiero ver cuál cifra de desempleo vamos a tener. ¿Y qué estaba celebrando el ministro Mario Marcel este fin de semana? Que íbamos a crecer un 0,3%. Y lo anunciaba como una noticia buena. Entonces, se bajó tanto el estándar en este país. Éramos un país que hasta el 2015 hacía las cosas bien. Era un país que estaba avanzando, que el PIB crecía, que la deuda era responsable. Hoy día tenemos una deuda del PIB del 30%, 32%. O sea, eso... Y la hemos duplicado estos últimos 4 o 5 años, hay que decirlo. Nosotros éramos acreedores netos, nos debían más de lo que debíamos el año 2012. El 2013 ya, a fines del 2013 empezamos a descomponer la cosa. Porque incluso nuestros candidatos presidenciales eran partidarios de una reforma tributaria. Pues hicimos reformas tributarias, senador, tenemos que hacernos cargo de eso. Si nosotros también, por eso yo me planteo la necesidad de que nuestro sector político recupere la defensa de sus ideas matrices, de esas que nosotros hemos defendido siempre, del crecimiento, de la inversión, de incentivar. Hoy día tenemos que escuchar a las pymes, y las pymes nos están diciendo, las pymes, las micropymes y las medianas empresas nos están diciendo, no podemos pagar una tasa impositiva de impuesto de primera generación de un 25%, no nos da. Y no conversaron con mis representantes. Ahí yo no di el acuerdo, porque sucede que el gobierno decía hemos conversado con todos y apareció prácticamente todas las pymes que dijeron, mire, conmigo nadie conversó. ¿Con quién conversamos? Solamente con la se negoció con CONAPRIME, con ASECH y con la multigremial, y sé que después se sumaron un par más de agrupaciones. Pero acá hay un tema de fondo que va más allá de una negociación en particular. Acá hay un tema de defensa de ideas. Nosotros creemos en el emprendimiento y no creemos en cambiar empleo por desempleo. Cuando un pyme chico, alguien que nos está escuchando ahora en Los Lagos, que tiene un emprendimiento, un negocio de sándwiches donde tiene a 3 parrilleros,
y les dicen que va a tener que subir el sueldo de cada uno de ellos hasta 2024 en aproximadamente 100 lucas más, ¿qué decisión va a tomar ese pyme? Si no le Bueno, si alcanza crece la todavía. economía, a ver, si la economía sigue creciendo al 0,3%, va a tener que despedirlo. Si la economía crece al Ese es el punto. 6-7% anual, quizás resiste, pero no estamos haciendo nada para que crezca Senador, esa... nosotros no crecemos a esas tasas desde 1987 a 1998, que crecimos al 7-8%. De ahí nunca más. Nunca más. Nuestras tasas de crecimiento en el último año, con suerte, en el 2,2. Entonces, Este este país, empleo mínimo para que no genere cesantía tiene que permitir un crecimiento económico de por lo menos 5 o 6%, que no lo veo porque no está la inflación, perdón, la inversión que sustente ese crecimiento, porque pero ¿cómo va a estamos haber estancados en inversión? inversión. ¿Cómo va a haber inversión si estos muchachos que hoy día nos están gobernando, que les gusta tirarse por toboganes porque parece que de verdad son un gobierno de guaguas que están jugando en un parque? ¿Cómo ese privado va a invertir cuando le quieren cambiar las reglas del juego? Cuando te quieren modificar la constitución, cuando te quieren modificar la carga tributaria, cuando no hay certeza respecto de la propiedad privada, cuando no hay certeza respecto del retorno de las inversiones. Si tú fueras inversionista, ¿te la jugáis? No, pues nadie, No, pues. y mi región, esta región de los lagos, es la que tiene la mayor cantidad de empresarios trabajadores por cuenta propia. Aquí es donde inmediatamente se siente el efecto bueno o malo de las políticas públicas. Por eso yo le pido al gobierno que genere condiciones para un crecimiento del 5 o 6% anual, si no, el empleo, la remuneración mínima y las 40 horas pueden generar cesantía. Pero si la economía crece, absorbemos eso y generamos incluso mejores remuneraciones que las que se establecen por decreto, por ley. Y estamos metiendo tierra debajo de la alfombra. Si acá el aumento del salario mínimo que estamos viendo en la actualidad tiene como contrapartida un gasto por parte del Estado de 1.300 millones de dólares anuales. Eso le va a costar al Estado en subvenciones, cuando el presupuesto de la Nación de Chile es de 82.000 millones de dólares. Tenemos 56.000 nuevos funcionarios contratados por parte del gobierno. Y hay cálculos que dicen que son más. Yo he escuchado hasta 70.000, 75.000 a un costo anual, si tú lo sacas a un promedio de sueldos de 2 millones de pesos, de 2.200.000 dólares anuales. O sea, Sí. no se te puede ir el impuesto, la plata de los contribuyentes no se te puede ir en generar Por empleabilidad eso a la aumenta la mitad. deuda, porque eso se Y está por eso estamos pagando con aumentando la deuda por deuda. ahora. Exacto. Entonces, Y si no y hay eso, y el senador, crecimiento, aunque suban los impuestos sin crecimiento, puede ser peor. y eso, de verdad, yo le digo a la gente que nos está escuchando, son modelos de desarrollo, son ideas que se impulsan por parte de un gobierno que cree, que de verdad está convencido de que esta economista Mazzucato tiene razón cuando dice que el Estado es el innovador, que el Estado es el emprendedor, que el Estado es el que tiene que incentivar la economía, estos muchachos son por naturaleza keynesianos. Son keynesianos porque de No verdad le piensan echen que el la Estado es culpa el al motor de pobre la Keynes. economía. Keynes no, a ver, Keynes yo lo he leído, digamos, y no era así. A ver, estos leyeron los títulos de los capítulos, pero hay que leer Puede todo, ser, po. puede ser. Sí, por el pobre Keynes, ¿qué culpa tiene? Incluso el pobre Carlos Marx. Carlos Marx era un economista clásico y sobre la base de la economía clásica hizo, pero la gente se quedó con las caricaturas, como digo yo, con los puros titulares. Bueno, el marxismo se construye como una crítica al desarrollo social impulsado por el capitalismo. El marxismo es una interpretación del capitalismo con el objetivo de modificar las condiciones materiales de la historia. Y eso Claro. ojalá todos los chilenos lo entendiéramos así de Y simple. Marx se afirmaba en los economistas clásicos, de ahí partía su crítica, bueno, y la economía industrial, que por lo demás, la revolución industrial, que desapareció. Y ahí yo digo, y por eso me gusta que este programa se trate de cultura, porque nosotros estamos en este momento intentando contrarrestar un discurso gramsciano hegemónico, Claro. cultural, que se ha impulsado en los últimos 10 o 15 años, muy al estilo de la deconstrucción de Laclau, donde las demandas identitarias de los feministas, de los indigenistas, y vamos segregando la sociedad en distintas demandas individuales, y finalmente lo que estamos haciendo nosotros es decirle a la gente, no, nosotros queremos unidad, nosotros defendemos esos principios y esas ideas de la cooperación, de la economía social de mercado, y son nuestras ideas las que permitieron que estos últimos 30, 40 años
sacáramos millones de personas de la pobreza, si estos muchachos... Eso permeó, Pancho, se avanzó. Ahora, Sí, senador, ahora. ahora. Y no Pero sé por estos cuánto últimos tiempo, 2 años. porque aquí para elevar el vuelo hay que meterle combustible y levantar la nariz. Y no sé si haya paciencia, porque hay gente que realmente la está pasando muy mal. Están atorados en la inflación, en la pérdida de poder adquisitivo. Las cosas están cada vez más caras y los reajustes no dan, y si hacemos cosas torpes, las 40 horas, el aumento de las remuneraciones mínimas, puede que la fuerza de trabajo disminuya, que no haya capacidad para contratar a esas personas en esas condiciones. Por eso hay que abrir los espacios a la inversión. El gobierno es capaz de invertir un 20%, el otro 80% lo tienen que hacer los privados. Si no, vamos a estar como Argentina, que 6 millones tienen que mantener a 20 más ellos mismos, 26 millones. Sí, el problema, Pancho, es que nosotros en este programa partimos analizando las cifras, los números macroeconómicos, pero de repente es importante hacer el ejercicio de poder bajar los números a la vida cotidiana de los puertovarinos y de quienes viven en nuestra región, que es el sentimiento del padre de familia que antes podía llegar a fin de mes y que hoy día quizás con 2 hijas y una señora no está llegando a fin de mes, no tiene casa propia, el arriendo no le alcanza y se tiene que cambiar de comuna porque al final no ve que haya un futuro positivo porque no hay inversión a nivel nacional. En Puerto Vara están paralizando obras, hay mucha gente que se dedica a la Se construcción, paralizó el hospital, se se paralizó la paralizó el vía hospital. metropolitana. Entonces no hay trabajo ni siquiera en la ejecución del hospital. Ruta Metropolitana igual tenías trabajo. El Entonces, estadio Klein. el estadio que también cayó. Entonces, hoy día la gente no tiene trabajo y quienes reciben, no sé, los comerciantes que recibían ingresos de las personas de la construcción, que necesitan todas sus compras mensuales, comida, cada vez venden menos, los negocios también están complicados. Entonces, tenemos un país con un problema grande que es de confianza. No hay capitales extranjeros, nadie quiere invertir en el país. Los que tienen recursos los están guardando porque la inestabilidad y la falta de confianza no te permiten invertir. Mientras hay otras personas que están atornillando hacia atrás de nuevo, desde el gobierno hasta en nuestra comuna, el alcalde que tampoco permite salir de esta crisis económica. Entonces es una suma tras suma hasta que las familias se ahogan. Mira, yo voy en la misma línea argumentativa tuya. Y para que se entienda, o sea, para que decantemos estos conceptos macroeconómicos en conceptos que sean muy sencillos de entender para aquellos que somos de clase media. Quizás puedo dar 3 ejemplos concretos. El primero es que el chileno se da cuenta cuando la economía está mal, cuando no hay empleo. Y ese pyme, por ejemplo, que es un ojalatero que se dedica Ujú. a hacer techo, cuando se da cuenta que tiene 3 pegas por mes y antes tenía 7, empieza a darse cuenta que la economía está mal. Entonces, cuando tú pierdes empleabilidad, eso lo puede percibir cualquier chileno común y corriente y el chileno ya lo está percibiendo. Segundo elemento, inflación. A los dueños de casa, preguntemos, y sobre todo a las dueñas de casa que son mejores economistas que cualquier ministro que hoy día tengamos en el gobierno. Vean cómo están llegando a fin de mes, vean cómo están las bicicletas, vean si estamos como hace 7 años o 10 años atrás, o quizás 15 años atrás, cuando había que elegir las cuentas que pagar, cuando era Han por la luz o subido el agua o el teléfono. todas las deudas, Pancho. Las Todas las deudas. personas, las empresas se están endeudando más en las tarjetas, en distintas formas de crédito. Y te doy un tercer elemento, un ejemplo muy de clase media y de jóvenes profesionales como tú y como yo. Antes de acceder a un crédito hipotecario, que era el sueño de la casa propia, que en Chile se masificaba de forma sostenida porque éramos un país que, a diferencia de Europa, éramos un país de propietarios. Y teníamos la posibilidad de acceder a los créditos hipotecarios a tasas del 1,8, del 2,2. A 30 años. A 30 años, amigos míos, y sin pie, con cobertura del 100%. Hoy en día, un profesional de buenos ingresos como yo, que es abogado, que le va bien en la vida, que no tiene un mal sueldo, está luchando con el banco para un crédito hipotecario de 4.000 UF a una tasa de un 5,2%, a una cobertura de crédito hipotecario del 66% con un pie de un 33%. O sea, dime qué familia de clase media, emprendedora, que está recién creciendo, como yo, que es un joven profesional, puede acceder a esas condiciones de mercado. El sueño de la casa propia se esfuma. Y eso es por las condiciones del mercado de una administración que, digámoslo, este gobierno la profundizó, pero que venía siendo conducida mal en los últimos años.
Sí, pues, y esa es la responsabilidad, como bien dijiste. Nosotros, para la edad que tenemos, Pancho, recibimos un país muy bonito, muy ordenado, muy estructurado, y en nosotros, con el que estamos metidos en política, estamos pensando en las próximas generaciones, que es la generación de tu hija, yo que voy a ser padre. Usted que Estamos va a ser papá, pensando, amigo, sí, pues estamos pensando en el futuro. ¿en qué país les vamos a dejar a ellos? Sí, pues, entonces eso Oye, es lo que te Pancho, pero motiva. en los bordes constitucionales, en el punto 5 que lo hemos tratado acá, se Mm. establece los equilibrios fiscales. Y Al Así eso es, es un final. una Estado social y garantía, democrático de derecho con responsabilidad fiscal. claro, Sí. eso es una garantía de que no vamos a seguir farreando ni vamos a seguir comprometiendo el bienestar de tu niñita o del niñito de Antonio y de mi Pensemos en nieto. pensiones, senador. Pero, Pensemos en pensiones, porque efectivamente ese principio de responsabilidad fiscal no está en la Constitución actual y sería una tremenda incorporación por eso con yo texto a tengo futuro. ilusiones con la nueva constitución, fíjate, bueno, ahí podríamos hacer un programa de todos los potenciales de mejoramiento que tiene. Bueno, yo no era partidario de mejorarla, pero Pero yo ya estamos. veo oportunidades aún así, fíjate. Y hay países que en la encrucijada como nosotros lo han logrado. Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, tuvieron momentos constitucionales o no sé, momentos sociales, institucionales, más que constitucionales, y los resolvieron bien. Nosotros tenemos esa oportunidad, yo tengo esa ilusión, Pancho. Mira, Pero tenemos, eh, sí, an- a me- ver, pero an- espere, no, solamente para Antonio, a complementar solamente esa partecita. Lo que pasa es que yo así quisiera pedirte de que en el programa, en el programa Sin Filtro, porque en nuestros sectores políticos, yo te digo, desde la centro a la derecha, ese artículo en particular ha sacado ronchas por cómo empieza, no por cómo termina. Y el concepto de Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ah, no, no, yo voy a rechazar esta nueva constitución. Y la gente lee solo esa parte y dice que por el 5 que es el que el senador y yo encontramos Es bueno, que la lo quieren gente rechazar, no, po. no lee completo, si no leen, ni Yo leen los números a veces. por eso quiero leerlo completo y después te doy el pase de Pancho, porque dice, por Chile favor, es mándelo. un Estado social y democrático de derecho, coma, cuya finalidad es promover el bien común que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales como privadas. Y van incluidas las fundaciones, la Teletón y todo lo que conlleva este equilibrio entre Estado y empresa privada. Entonces, la responsabilidad fiscal está atado. Yo creo que la izquierda le gustó esto por lo del Estado social y democrático de derecho, pero atrás dice equilibrio fiscal, compadre. Aquí no te podéis pasar. Bueno, y eso es la garantía, porque equilibrio fiscal con crecimiento económico tú diluyes tus deudas y ligerito está desahogado como llegamos a estarlo el 2012 en Chile. Yo estoy, a ver, mira, yo soy de la misma tesis, creo que siempre es mejor ver el vaso medio lleno que el vaso vacío, que el vaso medio vacío. Nosotros pasamos por un proceso crítico en este país, porque nos querían cambiar el modelo institucional en su totalidad. Y por eso yo sostengo que el proceso anterior, que se inició del 19 de octubre en adelante con violencia en las calles, pero que se viene trabajando por parte de una izquierda radical, yo te diría que desde 1978 en adelante, era un proceso que tenía que terminar con el cambio de la institucionalidad, porque las revoluciones, para que sean exitosas, requieren modificar la institucionalidad. Y ese marco está determinado por la Constitución. En buen chileno nosotros zafamos una bala y nos pasó por al lado, pero estuvimos a punto de recibirla. Y logramos a través del sentido común, de campañas, de informar a la gente, de recorrer el país, de defender con fuerza nuestra idea, hacerle sentido a esas familias de clase media, de sectores medios que dijeron yo estoy un poquito mejor de lo que estaban mis viejos antes. Y eso le hizo sentido a la sociedad. Lo que nosotros estamos viendo ahora es que el péndulo, si antes estaba en la izquierda revolucionaria, refundacional, en Daniel Stinco, ¿cierto? En la música la pongo yo, en la Elisa Loncón, en los Jaime Baza, en los Fernando Atria, en los Jorgito Paradis, en la Elisa Loncón, en las Machis Linconao, en la Giovanna Grondón, que es la tía Pikachu, el dinosaurio Anacleto, en toda esa gente que tenía un ideario de izquierdista revolucionario y refundacional, bueno, el péndulo volvió a nuestro sector. Y nosotros tenemos acá una oportunidad histórica, porque, senador Antonio, la derecha en Chile no había obtenido un resultado electoral tan contundente y tan a favor de nuestra idea desde 1932, en la elección parlamentaria post-elección de don Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno.
De ahí que la derecha no era capaz de tener esa mayoría en un órgano colegiado. Nosotros hoy en día, republicanos tienen un 36% y Chile vamos un 21%, estamos cerca del 50 y tanto por ciento. Es de las pocas veces en la historia que lo podemos ver. Y nuestra encrucijada como sector político es saber otorgarle al país conducción, estabilidad, seriedad y tranquilidad. Si nosotros somos capaces de construir un texto constitucional que saque lo mejor que tiene el texto actual, porque el texto actual es un buen texto constitucional, porque defiende nuestra idea, porque tiene la idea de la libertad y porque garantiza un catálogo de derechos sólido en favor de las personas y un sistema de peso y contrapeso en la parte orgánica que ha permitido que este país sea estable los últimos 32 años, ¿cierto? Si logramos pescar ese corazón del texto constitucional y sumarle ideas que nos permitan mirar al Chile del siglo XXI, como por ejemplo la que señalan ustedes de la responsabilidad fiscal, o por ejemplo establecerle mandatos de efectividad al Estado respecto a estos famosos derechos sociales, o mejorar el sistema de contrapeso a nivel del Parlamento, atenuar un poco las atribuciones presidencialistas, modificar un poco el Tribunal Constitucional, garantizar un poquito mejor la seguridad de los vecinos a través de, por ejemplo, una defensoría penal de las víctimas, o por ejemplo establecer un catálogo, un estatuto que garantice y le otorgue mayores atribuciones a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública y a nuestras fuerzas armadas, porque nosotros las queremos y las respetamos. Bueno, yo creo que podríamos tener un texto mejor que el actual. Si el texto no es mejor que el actual, lo vamos a rechazar. Si es así de simple. Pero tenemos la oportunidad como sector de decirle al país, nosotros podemos construir a futuro. Y si eso lo logramos, la próxima elección, muchachos, es nuestra. Sí, yo creo que la palabra que ocupaste es la correcta, porque nosotros lo que buscamos es mejorar lo que hay, que es modernizar, que es actualizar, que es generar un cambio positivo, pero probablemente esos cambios son 20% porque el 80%, que es la base, es buena. Aquí lo que se rechazó... Es de lujo, amigo. Constitucionalmente es de lujo, porque son ideas que han funcionado empíricamente. Totalmente. Aquí el tema es que la izquierda radical vino con una idea transformadora de querer revolucionarlo todo. Entonces, transformémoslo. Por eso hay mucha gente nuestra que dice, nosotros somos la contrarrevolución. No. Nosotros somos todo lo contrario a la revolución porque no creemos en la revolución. Nosotros somos restauradores. Sí, acá mismo el movimiento del alcalde se llamaba Transforma Puerto Varas y lo que buscaba era transformar a Puerto Varas en otra cosa muy distinta a lo que hay, que es esto como tradicional que tiene tanto con pueblos originarios, pero también con la colonia alemana, con tradiciones, con comidas típicas y que también tiene una historia, arquitectura. Somos interculturales. Si lo que no somos plurinacionales porque somos una nación orgullosa de su historia y su tradición. Pero la gente vino acá a vivir a Puerto Varas porque le gustaban las tradiciones locales, po. Ellos eligieron esta comuna por sobre otra, por algo. Sí, pues. Entonces, ese respeto que es propio de nuestro sector político, de entender que Chile no partió en 1990, que Chile no partió en 1973, que Chile no partió en 1970, que Chile se ha construido por siglos a través de su historia, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus lenguas, de su espacio territorial, de sus fuerzas armadas. Eso es respetar la tradición y cultura. Por eso aquellos que nos definimos un poquito más conservadores, lo que siempre vamos a decir es que la democracia es la tradición de los muertos, porque Pancho, es lo que nos legaron ellos y lo que le vamos a legar a nuestras futuras generaciones. Pancho, y para eso estamos política, conmigo. Sí, yo creo que si logramos hacer una buena constitución, que yo tengo esa ilusión, pensando en los expertos, pensando en todos los pesos y contrapesos para el proceso de la generación de esta constitución y lo que votó la mayoría, yo creo que podemos sacar una constitución mejor, y eso en la foto de América Latina, en la foto del mundo, nos puede dejar muy adelante y traer pero reventones de inversión que nos permitan colocarnos inmediatamente en otro nivel, y la deuda que tenemos, que yo lloro por eso, desaparecería en pocos años. ¿Se acuerda, senador, ese cartel que alguna vez desplegaron en Plaza Italia, acá en Santiago, que decía: Chile será la tumba del neoliberalismo? Yo a esos muchachos les digo que Chile va a ser la tumba del neomarxismo, porque vamos a ser los primeros pioneros en empezar a dar vuelta a nivel continental la tendencia izquierdista. Y este país se va a ir transformando y va a volver a su senda, que es la senda del orden y el progreso. Y eso lo vamos a hacer de la mano de las ideas de la derecha y la centro derecha, que no le quepa duda, porque somos los que le damos estabilidad a este país. Tenemos que seguir trabajando, Pancho.
Es mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucha prudencia. Prudencia, totalmente. Sí. Y mucha, a ver, no creerle ni a la victoria ni a la derrota, oye, porque como dice un socio, son dos mentiras. Tenemos que mantener la línea, porque estos cambios de opinión, bandazos Senador, que ese es nuestro principal problema. Nosotros tenemos una identidad. Yo soy militante de Renovación Nacional. Usted también es senador de Renovación Nacional y mi compadre Antonio Jorge, nuestro concejal, han votado también de Renovación Nacional. Nosotros tenemos una historia cultural y tenemos un ideario político que proviene de esa derecha tradicional que nosotros hemos construido, que viene desde 1987, que responde a la historia del Partido Nacional. viene de Inés de Suárez, socio de don Rodrigo de Quiroga, viene esta derecha. Claro. Los que fundaron Chile. Y liberales y conservadores que se estuvieron disputando todos los espacios durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Si recordemos que las tendencias izquierdistas en este país nacen principalmente en 1887 con el Partido Demócrata, y en 1912 con el Partido Obrero Socialista, en 1933 con el Partido Socialista. Pero este país también tiene una derecha que ha construido la nación. Y esa construcción que representa hoy en día al menos mi partido, que proviene del Movimiento Unión Nacional fundado por Andrea Alamán, que proviene del Frente Nacional del Trabajo fundado por don Sergio Nofre Jarpa, y que proviene del Movimiento Gremial de la UDI fundado por Pablo Longueira, Luis Cordero, Jaime Guzmán, tiene un ideario político que es claro, que es establecido, que son ideas nuestras. En la medida en que nosotros nos alejamos de defender esas ideas que están en nuestros catálogos de declaración de principio, perdemos identidad. ¿Por qué a republicanos les va tan bien en esta elección? A mi parecer. Porque mantuvieron identidad, porque la gente quería certeza. Cuando la gente escucha, y voy a hablar en tercera persona y les pido disculpas, pero cuando la gente escucha a Pancho Rego hablando en la televisión, sabe lo que va a decir Pancho Rego. Y saben lo que yo voy a... Cuando el senador socio Kuchel va a votar en el Senado, los votantes de los lagos saben cómo va a votar el senador Kuchel, porque saben cuál es su línea política. Lo que la gente está castigando hoy en día es la indefinición, el zigzagueo constante, el renunciar a defender nuestros ideales, a comprar y levantar demandas que son de carácter identitarias de la izquierda, como por ejemplo las leyes de cuota. Si eso no está en nuestro principio, nosotros creemos en la igualdad frente a la ley, somos todos iguales, independientes si somos hombres o mujeres. Yo me apasiono un poco porque creo que lo más importante es defender ideas, les pido disculpas, pero eso es lo apasionante de hablar de política. Sí, totalmente. Sí, aquí una de las cosas igual que me gustaría aprovechar de destacar en el programa es la reacción por lo menos de los dirigentes regionales del Partido Republicano, tanto el presidente como la presidenta distrital, que fueron mesurados cuando tuvieron la victoria, porque una de las cosas que se aprendió del proceso pasado es precisamente, nosotros estábamos hablando del concepto del estingazo, del estingo que ya se convirtió casi en una palabra, de no mandarse un estingazo con una victoria. Sí. Y eso era una preocupación que existía y creo que el Partido Republicano supo, en este caso, aprender de los errores de, en este caso, la extrema izquierda y tomárselo con mucha mesura y ponerse a trabajar. Entonces, creo que hay que ser, como dice el senador, hay que ser mesurado, hay que hacer esto, digamos, con la mayor seriedad posible, no pensar que es una victoria, sino el comienzo de un trabajo que va a durar 6 meses y que si se hace bien, se puede llegar a aprobar. Bueno, Oye, Sí, Pancho, 5 meses. Pancho, Pero, y como, mira tú, senador, por favor. 5+1. Pancho, estamos hablando solamente de la Constitución y se nos vienen los compromisos políticos de alcalde, concejales, gobernadores, core, porque la vida política sigue. Y esa es la responsabilidad de los partidos políticos y ahora nosotros tenemos que acomodarnos a trabajar con los republicanos y su tremenda preponderancia que van a tener en nuestro sector. Mira, yo quiero ser bastante tajante con mi opinión. Acá el miedo que quiere instalar la izquierda es que hay dos derechas. Una derecha democrática y una derecha no democrática. Una derecha o centro derecha y una ultraderecha. Eso es falso, muchachos. En Chile solamente hay derecha. Y hay derecha con distintas almas, conservadores, liberales, nacionalistas, comunistas y social cristianos. En Chile no existe por definición conceptual ni histórica la ultraderecha. Y cuando toda la izquierda pensaba que el Partido Republicano al día siguiente de la elección o ese mismo día en la noche se iban a transformar en Daniel Stingo porque obtuvieron la mayoría para poder bloquear la iniciativa al interior de la convención, y cuando pensaban que la derecha se iba a llevar la pelota para la casa, la primera declaración que da el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela, que es un gran amigo mío, es de llamar a la moderación.
a la democracia, al orden, al Pancho, respeto de la norma Pancho, constitucional. acá nuestra región es más chiquitita que Santiago y acá nos conocemos todos, pues. Conocemos a Harry Jürgensen, conocemos a la Beatriz Evia, aquí ¿A Cristian Palma? no, Ah, tú Antonio acabas de decir que íbamos a traer aquí a los dirigentes, sí, hemos pues. estado aquí en este Cristian mismo Palma, programa, presidente regional, claro, Pamela Bongaín, claro, que es la distrital. claro, nos conocemos y sabemos, no son extrema derecha. Y quizá igual que nosotros son fachos pobres. No Sin es, duda. no son, claro, no son nada de las caricaturas que les tratan de poner. Nos conocemos y eso pasó en todo Chile. Entonces los comunistas quedaron criticando una caricatura, que quedaron criticando una nube, algo que no existe, algo que se disolvió. Estaba Y eso, en la senador, es imaginación una de ellos. victoria cultural. Y eso es lo que los derrumbó. Y los sigue derrumbando porque no siguen viendo espejismo. Porque es una victoria cultural, senador, porque que nuestras ideas comienzan a calar en sectores, en capas medias y en capas desfavorecidas, porque ese facho pobre, como dice usted, del que yo me siento muy partícipe y muy parte de mi historia de crecimiento personal, es el que le da meritocracia al sistema y que valida el sistema de libre mercado y la economía social de mercado, porque somos el ejemplo vivo de que este sistema lo que te permite son oportunidades de desarrollo, a diferencia de lo que plantean los amigos de izquierda, estatistas, socialistas, que piensan que el Estado es el que mueve la economía y el que toma decisión por sobre las personas. Entonces, ese triunfo, por eso yo con esto cierro, por eso para mí es más importante que el resultado en los números, que fue aplastante una victoria de las fuerzas de rechazo, cuya vanguardia, hay que decirlo, hoy en día se constituye desde el Partido Republicano, pero que va a contar, creo yo, y me la voy a jugar por eso, para que esté el apoyo de Chile Vamos en todas aquellas reformas que vayan en beneficio de los chilenos. Pero acá más importante que ese resultado en particular es que le estamos dando vuelta a la batalla cultural, porque nuestras ideas están volviendo a ser validadas por la sociedad. Así es. Y eso es lo que a mí me tiene Pero contento. los republicanos tienen nombre y apellido y los conocemos y están todos los días acá. Yo conocí a Ignacio Urrutia, lo sigo conociendo, a Harry Jürgensen, a Urruticochea, etcétera, etcétera. Conozco a todos. No son extrema derecha. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Ya, pues, nos conocemos todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es lo que se le derrumbó al Frente Amplio y a los comunistas. Eso es lo que lo ha complicado. Y yo también invito a sectores de Chile Vamos que han puesto matices a que reflexionen. Si acá el enemigo no está en el republicano, el adversario está al frente, y el adversario tiene nombre y apellido también, se llama socialismo, se llama marxismo-leninismo, se llama comunismo. Entonces tenemos que unir fuerza. Bueno, Pancho, hasta aquí nomás llegamos, socio. Para otro día será porque ¿Se nos fue el programa ya? se nos Sí. fue el programa, porque nos pilló la hora, son las 18:03. Despídase de nuestros puertovarinos, estimados. Chuta, nos pasamos a todos los puertovarinos, a toda la gente que nos puede llegar a escuchar ahí en la región de los lagos. Y le quiero mandar un especial saludo en esta oportunidad a Evelyn Sorelé, que representó la idea del sector, y al candidato Osa, porque estuvieron ahí jugándosela en terreno. Para mí eso es muy valioso. Podemos perder una elección, muchachos, pero las que se vienen adelante las tenemos que ganar, y eso lo vamos a hacer con trabajo, con sacrificio. También quiero mandarle un tremendo saludo a mi senador Suso Pucher, con el que nos llevamos muy bien y tenemos muchas sintonías en lo ideológico, y siempre es un gusto estar conversando con usted, senador. Yo creo que de verdad uno de los mejores senadores que tenemos en la bancada. Y a mi compadre, que es más que mi compadre, un amigazo ya como Antonio Horn, que ves que voy a la región y que ves que estoy en Puerto Varas, no solamente me recibe en su casa, sino que me pasea por toda la región. Así que a los dos un tremendo saludo, y a los vecinos que nos están escuchando, a abrigarse, porque me imagino que debe estar haciendo frío. Un tremendo saludo y un tremendo 14 abrazo para grados. ustedes. Un Ya, saludo, muchas gracias, Pancho, que Muchas esté muy gracias. bien. Gracias a la audición y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.